Buenas tardes. Con este video vamos a ver la segunda parte de la unidad 2. El contenido de esta clase, es la clase número 7, está en el manual en la página 24 hasta la página 26. Comienza con el tema factura y termina con el tema de resumen de cuentas, donde termina la unidad. Esta clase, si bien tiene su parte práctica, al final de la presentación van a ver qué ejercicio hay que hacer, tiene una parte bastante teórica, porque vamos a ver todo el tema relacionado con la facturación, con la venta fundamentalmente. Para lo cual vamos a ver algunos temas que no lo vamos a profundizar demasiado, porque lo vamos a ver más adelante en la materia, pero que son importantes tener en cuenta para poder entender el tema de factura. Estamos viendo documentos comerciales, vamos a hablar de factura, ya hemos hablado de un tema cuando tocamos presupuesto y cuando hablamos de orden de compra y nota de venta, que es el tema del IVA, pero en el tema de facturación el IVA es un tema central. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto, se llama impuesto al valor agregado. Lo vamos a ver mucho más profundamente en la segunda parte de la materia cuando veamos la parte impositiva. Pero sí tenemos que saber que es un impuesto muy generalizado en Argentina que está incluido en el precio de todo lo que compramos. Cada vez que nosotros como personas compramos algo, estamos pagando ese impuesto. No nos damos cuenta porque está incluido en el precio, pero estamos pagando el impuesto. Este impuesto es un impuesto que pagamos todos nosotros cuando actuamos como consumidores, cuando consumimos algo. Una serie de productos, pagamos un impuesto. Se llama valor agregado o impuesto a valor agregado porque es un impuesto que se va incorporando al valor del producto a medida que la cadena comercial le va agregando valor. Es decir, cuando se fabrica el producto en Buenos Aires, se le aplica el impuesto. Pero luego ese producto es traído de Buenos Aires acá a Trelew, por lo cual encarece el producto por el gasto de traslado y también se le agrega más impuesto. Y luego ese producto es vendido en un comercio, ese producto es más caro que cuando lo trajo el camión porque le agregó valor el comercio y ese valor que se agregó también se le agrega el impuesto. Pues se llama impuesto a valor agregado. Insisto, lo vamos a ver mucho más profundamente en la segunda parte de la materia. Lo que nos interesa en este caso es saber que toda empresa tiene que analizar qué situación va a tener frente a este impuesto. Si bien dijimos que el impuesto lo pagamos nosotros como consumidores, quien lo está cobrando son las empresas porque le agregan el impuesto al valor, al precio del producto, al valor del producto. Por lo tanto, la empresa tiene que determinar qué condición va a tener frente al IVA para poder establecer si lo va a cobrar o no lo va a cobrar. Los motivos por los cuales la empresa va a decidir estar de una manera o una categoría u otra frente al IVA son varios. Generalmente tiene que ver con los montos de facturación mensual. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando la empresa se inicia, define básicamente cuál va a ser su situación frente al IVA y de ahí sale la manera en que emite factura y de ahí sale la manera que ese impuesto es incorporado al precio de los productos. El valor del IVA, como todo impuesto, tiene una alícuota. La alícuota es el porcentaje que se aplica sobre el valor del producto para calcular el impuesto. Entonces, tenemos que entender que el valor de ese porcentaje, esa alícuota, no depende de la empresa, sino que depende del producto que se está vendiendo. Es decir, no todos los productos tienen la misma alícuota. De hecho, hay productos que están exentos de IVA, es decir, no se le incorpora el impuesto a esos productos, como por ejemplo los libros y los medicamentos. No llevan impuestos, no llevan IVA. Hay productos que tienen una alícuota más baja, de 10,5, como los productos electrónicos, la fruta, la verdura, la leche, el pan, tiene una alícuota más baja. Para la gran mayoría de los productos, yo diría casi el 90-95% de los productos, la alícuota es el 21%. Y para algunos casos, todo lo que tiene que ver con los servicios de gas, de luz, de teléfono, la alícuota es el 27%. Pero entonces entendamos bien que este porcentaje, el valor del porcentaje del impuesto, no depende de la empresa, sino depende del producto que se vende. Bien, entonces volvemos al tema recién. Dijimos que la empresa tiene que determinar cuál es su situación frente al IVA. Esto se llama categoría impositiva, es decir, frente al impuesto del IVA, que es el impuesto a la facturación, el impuesto a los productos, la empresa que va a vender productos, que va a facturar productos, tiene que tener una cierta categoría.
La mayoría de las empresas medianas o grandes son responsables inscriptos. Son aquellas que superan un monto anual de facturación establecida por AFIP. En este momento, por ejemplo, es 1.350.000 pesos de facturación en cuanto a las ventas de productos o 900.000 en cuanto a las prestaciones de servicios. Estamos diferenciando, como vimos en la primera clase, ¿se acuerdan? La venta de productos y la venta de un servicio. Todos aquellos que superan ese monto se actualiza anualmente a través de AFIP, tienen que ser responsables en cripto y entonces tienen que emitir dos tipos de facturas posibles. Van a emitir la factura A o la factura B. ¿Cuál es la diferencia entre la factura A y la factura B? La factura A tiene el impuesto discriminado, es decir, el impuesto, el IVA, no está puesto en el precio de cada producto, sino que está puesto por separado. Tengan en cuenta que los responsables inscriptos van a vender con el IVA incluido, justamente porque son responsables inscriptos frente al IVA. Pero ese valor que está puesto en el precio del producto, si vende con factura A, el IVA va a estar por separado. Y si vende con factura B, el IVA va a estar incluido. Quiere decir que si, por ejemplo, un responsable inscripto vende una silla a 2.000 pesos con el IVA incluido, la diferencia entre la factura A y la factura B, que la factura B va a decir precio de la silla 2.000 pesos. En la factura A, precio de la silla va a tener otro importe y el IVA por separado. Ese es el concepto de IVA discriminado. Cuando los responsables inscriptos emiten factura A cuando le venden a otros responsables inscriptos que requieren el IVA discriminado. Este motivo de por qué el IVA tiene que estar discriminado cuando se factura de responsable inscripto a responsable inscripto lo vamos a volver a trabajar nuevamente cuando veamos el tema del impuesto en la segunda parte de materia, cuando veamos el tema del libro de IVA. Simplemente tenemos que entender esto. Cuando yo facturo y soy responsable inscripto, tengo que preguntarle a mi cliente, a quien me está comprando, cómo está en su situación frente al IVA. Si es responsable inscripto, le voy a emitir la factura A, con el precio del producto igual que cualquier otro caso, pero con el IVA discriminado, el IVA separado. Si la persona no es responsable inscripto, es decir, es consumidor final, monotributista o exento, que son las otras categorías que hay, le voy a emitir una factura B. Entonces, lo más complejo de toda la parte de categoría impositiva es este concepto. El responsable inscripto puede emitir dos tipos de facturas distintas, factura A o factura B. Otra categoría, además, esta característica que, como le decía recién, esta característica que tiene, digamos, el responsable inscripto hace que cuando factura, emite factura A, pero también cuando compra, tiene que pedir que le emitan factura A. Esto le permite tomar la diferencia entre el IVA que está cobrando y el IVA que está pagando y poder liquidar este impuesto a AFIP. Por eso decimos que el impuesto del IVA, el impuesto al valor agregado, no genera impacto económico en la empresa, porque no lo paga la empresa. Quien lo paga es el consumidor final, el que compra finalmente el producto en la cadena de valor de ese producto. Aquellas empresas que no llegan a facturar anualmente ese mínimo que establece AFIP entran en una categoría impositiva llamada monotributista. Es un régimen simplificado para pequeños contribuyentes que también lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte impositiva, lo que tiene como característica de lo que a nosotros nos interesa ahora, que es en el tema de la parte de facturación, que el monotributista no le incorpora el IVA a sus productos. Y la factura que emite el monotributista se llama factura C. Diferencia entre la factura C y la factura A o B es central. La factura C, el producto no tiene IVA. En la factura A y la factura B, el valor del producto tiene el IVA. Incorporado o separado, pero tiene el IVA. En la factura C, los productos no llevan IVA. Existen tres categorías más. El no responsable es aquel que realiza, aquella empresa que realiza actividades que no están alcanzadas por el IVA. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con establecimientos educacionales privados
incorporados a la enseñanza oficial. Una escuela privada que enseñe dentro del marco de lo que sería enseñanza oficial no es responsable del IVA. Exento es aquel comerciante o negocio que comercializa productos o mercaderías que están exceptuadas del pago del impuesto. Por ejemplo, los libros o los diarios y los periódicos. Y consumidor final somos nosotros quienes compramos los productos o compramos los servicios para nuestro consumo final y que hacemos el consumo, pues llamamos consumo final, del producto y por ende somos quienes pagamos el impuesto. Entonces, nuevamente, tipo de facturas. Salvando el caso de la factura M o factura A con leyenda, las otras facturas son las que vamos a ver siempre, es la factura A, B o C. La factura M es una factura A previa. ¿Por qué? Porque mientras la empresa tarda un tiempo en lograr tener ciertos permisos, se le autoriza que trabaje con la factura M. Son muy pocos casos. Yo la verdad que en muchos años que trabajo en la zona he visto creo que 2 facturas M en toda mi vida profesional. Pero es una factura A que se utiliza antes de que se autorice a emitir factura A una empresa. La factura A dijimos que era emitida por un responsable inscripto a otro responsable inscripto. La factura B es emitida por un responsable inscripto a un monotributista o a un consumidor final o a un exento. Y la factura C es quien emite un monotributista, un exento o un no responsable a todo el resto. Esos tipos de comercios solamente pueden emitir facturas C. Bueno, este cuadro es un resumen que dijimos recién. La factura A del responsable inscripto al responsable inscripto, la B responsable inscripto monotributista no responsable exento, la C monotributista a todo el resto. Bueno, hemos hablado entonces del concepto de lo que son las categorías impositivas y vamos a hablar ahora de la factura. La factura es el documento comercial confeccionado por quien vende en base a lo que le está emitiendo de mercadería o servicio al comprador y por el cual esta persona recibe un pago correspondiente a esa factura o servicio que emitió. Entendamos que la factura es el documento que de alguna manera establece la realidad de una operación comercial y establece esta factura no que hay un dinero que pasa de un lugar a otro, sino que hay una deuda. Es decir, la factura establece que uno entregó un bien y que tiene una deuda la otra persona con quien entregó el bien. Por eso cuando la factura es de contado, es decir, cuando la factura se da y a cambio se da la plata, se le coloca a la factura una leyenda que dice contado. Porque la factura no implica que uno pagó el producto, sino que recibió el producto. Nada más. ¿Cuáles son los datos de la factura? Con respecto al vendedor va a tener razón social o apellido y nombre, su quit, la condición frente al IVA, responsable inscrito, monotributista, etc. La letra A, B o C, según corresponda, el domicilio comercial que tiene esta empresa, la fecha de emisión de la factura que la coloca el sistema, la coloca a mano, la numeración correlativa y los datos de la imprenta. Esos números, esos datos, salvo la fecha, tienen que estar preimpresos en la factura. Generalmente la numeración correlativa la hace la imprenta que coloca el talonario de facturación una numeración correlativa. Con respecto a quien compra, los datos que tienen que estar son apellido y nombre, razón social, el quit, condición frente al IVA, si es consumidor final no va a tener quit, obviamente, el domicilio comercial y por último los datos referentes a los efectos vendidos, cantidad y descripción de cada uno de los productos que se entregan, mercadería o servicio, precio unitario, precio total, condiciones de la operación, si es al contado, cuenta corriente y total. Tengamos en cuenta que la factura es muy parecida a la orden de compra o nota de venta en ese concepto del cuerpo, ¿no? Cantidad de productos, descripción del producto, valor unitario, valor total. Hacemos una pausa y en el siguiente video vamos a continuar trabajando sobre el tema de la factura.